Vamos a empezar a estudiarlos ahora que estamos libres de esa frivolidad de los exámenes. Bueno, vamos a empezar por los orígenes. Y yo recordé que en casa había dos libros que pude recuperar porque los había puesto en el estante más alto, pensando que no iba a precisarlos nunca. Y esos dos libros eran el Reader, el libro de lectura de Switch, y la crónica anglosajona, y los dos tenían glosario. Nos reunimos una mañana en la Biblioteca Nacional. Yo pensé, bueno, he perdido el mundo visible y ahora voy a recuperar otro mundo. Voy a recuperar el mundo de mis lejanos mayores, aquellas tribus, aquellos hombres que atravesaron a remo los tempestuosos mares del norte y que desde Dinamarca, desde Alemania y desde los Países Bajos conquistaron Inglaterra, que se llama Inglaterra por ellos, ya que Englaland, tierra de los anglos, antes llamada tierra de los britanos, que eran celtas. Vamos a buscar esos libros. Yo busqué esos libros, recuerdo que era un sábado por la mañana, recuerdo exactamente, nos reunimos en el escritorio, en el despacho de Grusac, y empezamos a leer. Hubo una circunstancia que nos alegró y que nos mortificó un poco, pero al mismo tiempo nos llenaba de cierta vanidad. El hecho de que los sajones, como los escandinavos, usaban dos letras rúnicas para significar los dos sonidos de la TH, el de thing, digamos, y el de the. Y eso daba un aspecto misterioso a la página. Yo no podía ver esas letras, pero hice que me las dibujaran muy grandes en un pizarrón, y ahora tengo una imagen suficientemente exacta o inexacta de lo que son las dos letras rúnicas del anglosajón y del islandés. Empezamos a leer, leíamos palabra por palabra. ¿Qué otro modo de leer? Nos encontramos con un idioma que nos pareció del todo distinto del inglés, más parecido al alemán. Y ocurrió lo que siempre ocurre cuando se estudia un idioma nuevo, y es que cada una de las palabras resalta, es como si estuvieran grabadas, es como si fueran talismanes. Por eso los versos en el idioma extranjero tienen un prestigio que no tienen en el idioma propio, porque se oye, porque se ve cada una de las palabras. Uno piensa en la belleza o en la fuerza, o simplemente en lo extraño de las palabras. Qué raro, por ejemplo, que el sol no se llame sol, sino sunne, que la tierra se llame eorza, eorce. Todo eso es raro y todo eso se agradece. Y tuvimos muy buena suerte esa mañana, porque encontramos una frase, y esa frase fue aquella en que sentimos todos el amor del anglosajón, algo así como aquella frase de la Matière de Bretagne, volvemos a Bretaña, en que Francesco y Paola reconocen que están enamorados. Y aquel punto fue la frase que creo recordar ahora. Julius se casare, erest romana pareten londies octe. Julio, el César, fue de los romanos el primero que buscó Inglaterra. Y aquello de encontrarnos con los romanos, y encontrar todo eso en un texto del norte, nos halagó. Y aquello de Julio el César, por Julio el César también. Recuerden ustedes que no sabíamos nada del idioma, que lo leíamos con lupa, que cada palabra era como una suerte de talismán que recobrábamos. Y luego encontramos dos palabras. Con esas dos palabras ya estuvimos como ebrios. Es verdad que yo era viejo, ellos eran jóvenes, parece que son épocas aptas para el embriaguez. Y yo pensaba además, estoy volviendo al idioma que hablaron mis mayores hace 50 generaciones, estoy volviendo a ese idioma, estoy recuperándolo, no es la primera vez que lo uso. Cuando yo tenía otros nombres, yo hablé en este idioma, encontramos dos palabras que también nos enamoraron. Y esas dos palabras fueron el nombre de Londres, Lundenburg, Londresburgo, y el nombre de Roma, que nos emocionó aún más por pensar en esa alta luz de Roma que había caído sobre esas islas boreales perdidas. Y ese era el nombre de Roma, la Romaburg, la Romaburgo, Roma. Y creo que salimos a la calle repitiendo, gritando en voz alta, Lundenburg, Romaburg, pero posiblemente eso sea un recuerdo falso. Otras personas me dicen que no iniciamos el estudio en la biblioteca, sino en el Instituto de Literatura Inglesa de la calle Reconquista. Pero no importa, la verdad es que solemos olvidar las fechas, las circunstancias de las fechas, pero no lo importante de los hechos. Yo sigo sosteniendo que ocurrió en la calle México, y así empezó el estudio
del anglosajón, al cual fui llevado por la ceguera. Y ahora tengo la memoria llena de versos elegíacos y épicos anglosajones. Puedo repetir dos, inevitablemente voy a repetir dos. Y ustedes verán que nada importa que hayan sido redactados hace mucho tiempo. Uno es de principios del siglo VIII o de fines del siglo VII y dice: On flotes de acht, feor y witan, viajar lejos sobre el poder del océano. Y el otro es: Av de him toyesid de sorgan longas, tuvo como compañeros el pesar y el anhelo. Y esos dos admirables versos románticos nos prueban que las escuelas literarias, romanticismo, clasicismo, barroquismo, lo que fuera, son meras invenciones de los historiadores de literatura que no sienten la poesía. La poesía es la misma y es eterna. Aquellos versos son hermosos ahora como fueron hermosos cuando los dijo un poeta desconocido en Northumbria hace, más de 10 siglos. Eso no importa. El hecho es que yo había logrado lo que quería. Es decir, yo había reemplazado el mundo visible por algo distinto, por un mundo auditivo. Lo había reemplazado por ese mundo del idioma anglosajón. Y después del anglosajón pasé, como siempre se pasa, a ese otro mundo más rico y posterior, desde luego, al mundo de la literatura escandinava. Pasé a las sagas y a las edas, y tengo también algunas palabras que no tengo por qué recordar ahora. Pero en fin, lo importante del hecho es que la ceguera no fue para mí una desesperación. No podía ser una desesperación, ya que mi pérdida de la vista había sido, como he dicho, un lento crepúsculo, sino fue el principio de algo nuevo. Y luego escribí un libro, Literaturas Germánicas Medievales, escribí muchos poemas basados en esos temas, y sobre todo gocé de esas dos literaturas, y tengo en preparación un libro sobre literatura escandinava. Es decir, no me dejé acobardar por la ceguera. Además, mi editor me dio una excelente noticia. Me dijo que si yo le entregaba 30 poemas por año, él podía publicar un libro. Ahora bien, 30 poemas significan una suficiente disciplina, sobre todo cuando uno tiene que dictar los versos, cuando uno no puede escribirlos. Pero al mismo tiempo una suficiente libertad, ya que es imposible que en un año no se le ocurra, no consiga uno 30 ocasiones de poesía. Y entonces he seguido publicando libros. Es decir, que la ceguera no ha sido para mí una desdicha total. Y yo creo que la ceguera no debe verse con patetismo, que la ceguera debe verse, y esto lo repetiré al final de esta conferencia, como un modo de vida. Es uno de los estilos de vida de los hombres. Ser ciego es como no serlo, digamos. Es un modo de vivir y debe aceptarse así, y tiene también sus ventajas. Y yo le debo a la sombra, le debo esos dones, le debo al anglosajón, le debo a mi escaso conocimiento del islandés, le debo el goce de tantas líneas, de tantos versos, y le debo escrito tantos poemas, y le debo escrito un libro también, titulado, con cierta falsedad, con cierta jactancia, Elogio de la sombra, en el cual yo elogio mi ceguera, porque comprendo que no es del todo, que no ha sido del todo un mal. Y ahora he hablado de mí y querría hablar de otros casos mucho más ilustres. Y vamos a empezar por ese muy evidente en el cual están pensando ustedes, por ese muy evidente ejemplo de la amistad, de la poesía y de la ceguera. Vamos a empezar por quien ha sido considerado el más alto de los poetas, Homero. Y hay otro poeta griego cuya obra se ha perdido, pero sabemos también, lo sabemos principalmente por una referencia de Milton, otro ilustre ciego. Sabemos que fue ciego, Támiris, que fue vencido en un certamen por las musas, que rompieron su lira y le